Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Le solicito, por favor, su amable intervención al comisionado Guerra para que, por favor, nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 3237/2016 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos, que somete a consideración de los integrantes de este pleno. Muchas gracias, comisionada. Bueno, como ya se dijo, el recurso es de Petróleos Mexicanos y el particular solicitó copia del contrato número 4400138980 y sus anexos, celebrado por Pemex y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, conocidas como la OECD, así como los documentos considerados como entregables en su versión preliminar y versión final. La respuesta del sujeto obligado es que clasificó la información como confidencial con fundamento en el 113, fracción tercera de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo anterior motivado por una cláusula de confidencialidad establecida en dicho contrato, la cual prevé que no deberá hacerse público sin el consentimiento de ambas partes. No obstante lo anterior, informó que el convenio contenía alguna información de carácter público, señalando que el objetivo del contrato era la realización de un estudio por parte de la OECD como parte del programa de trabajo y presupuesto 2015-2016, y el monto de dicho contrato, el cual es en euros, es de 658.926 euros, que, bueno, usted lo puede multiplicar por más o menos que lo que ya anda en 21, en 23, 24. El recurrente se inconformó manifestando que la cláusula de confidencialidad invocada por el sujeto obligado es contraria al marco normativo nacional en materia de transparencia, debido a que la ley establece claramente cuáles son los supuestos en los que se puede considerar la información como confidencial. Además, aseveró que la información solicitada se refiere a: 1, el contrato y sus anexos, y 2, los documentos considerados como entregables, es decir, aquellos documentos que la OECD tuvo que realizar, ya sean en versiones preliminares o versiones definitivas, para cumplir con el objeto del contrato. Las consideraciones del proyecto son las siguientes: una vez analizados los ordenamientos en materia de transparencia a nivel constitucional y las normas reglamentarias, determinó que solo existen dos supuestos para restringir el acceso a la información, que son la reserva o la confidencialidad, siempre y cuando se actualice algunos de los supuestos previstos en la norma para encuadrar en dicho régimen de restricción. En este sentido, la clasificación de la información como confidencial, basándose en una cláusula de confidencialidad establecida en el propio acuerdo, no es motivación suficiente para negar su acceso. Todavía es que existe la premisa a nivel constitucional de que toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública y únicamente podrá extinguirse por alguna causal expresamente prevista en la norma, que no es el caso desde nuestro punto de vista. En ese sentido, se concluyó que la respuesta proporcionada por el sujeto obligado es deficiente, toda vez que la determinación de clasificar el acuerdo y su anexo como confidencial, sin justificar en algunas de las causales de reserva o confidencialidad, no fue la correcta, sino que, sin que pase por alto que los alegatos, el sujeto obligado señaló que la información le había sido entregada con el carácter de confidencialidad por el particular al tener el derecho sobre la misma. No obstante, el análisis de dicha manifestación y del análisis de la información se determinó que la misma no está relacionada con hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico, administrativo, que puedan ser útiles para sus competidores sobre su proceso de toma de decisiones, o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea, por lo que se desestimó dicha causal. En ese sentido, derivado de una diligencia realizada por la ponencia, se analizó el acuerdo o contrato y su anexo, y se pudo advertir que los mismos contienen información de carácter público, ya que se refiere a las cláusulas pactadas, las cuales contienen las características del estudio, por qué se celebró dicho acuerdo, tales como su objeto, alcances, periodos e informes, detallando específicamente los documentos que se generarían en sus versiones preliminares y en su versión final, por lo que se concluyó que el acuerdo celebrado por Petróleos Mexicanos y la OECD y su anexo revisten el carácter de públicos en su integridad. Y ya está el convenio, el contrato, ustedes lo podrán observar, bueno, está en el expediente. Ahora bien, respecto a los
A los documentos considerados como entregables y conforme al anexo del acuerdo denominado contenidos esperados del estudio, se advirtió que el estudio constaría de 3 fases y al finalizar cada una se entregaría un borrador, por lo que el análisis realizado en cada etapa se obtuvo lo siguiente. En la primera fase constituiría un análisis del nuevo marco normativo y reglas de negocios aplicables a los procesos de procura y abastecimiento de PEMES. En análisis se centraría en el comparativo del marco normativo de PEMES con lineamientos y recomendaciones de la OSD que resultan relevantes, tales como las recomendaciones del Consejo sobre Compras Públicas 2015. En la segunda fase se realizó un análisis de las iniciativas que ya han sido implementadas, así como aquellas que se están desarrollando en el 2015 para promover la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en el sistema de compras públicas. En esta fase de PEMES, esta fase del estudio se analizaría comparativamente las recomendaciones y los lineamientos de la OSD que resultaran relevantes, tales como los lineamientos para gestionar conflictos de intereses en el servicio público y proporcionar referencias de buenas prácticas de países de la OSD, así como también identificaría áreas de oportunidad y realizaría recomendaciones para atenderlas. Por último, la tercera fase, estoy describiendo el contrato, se compone de un análisis de nuevas herramientas adoptadas por el sujeto obligado, específicamente en su sistema para el registro y evaluación de proveedores y contratistas, y PEMES PAS. Han mejorado la interacción entre Petróleos Mexicanos y sus proveedores y contratistas, como estas herramientas han contribuido a la apertura, qué tan incluyentes son y sus beneficios en términos de simplificación administrativa. De la consulta de la página oficial de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OSD, se advirtió que dicho organismo, a través del director general, informó que el 11 de enero del 2017 se había publicado 2 entregables, los cuales ya se habían sido hechos del conocimiento del sujeto obligado, o sea, PEMES, es decir, 2 estudios. El primero de ellos se centra en la gestión integrada de las compras públicas, mientras que el segundo se enfoca en cómo promover condiciones de competencia que permitan evitar la colusión en las compras públicas. O sea, que muchos compradores o vendedores se coludan entre ellos para, obviamente, manipular precios, ¿no? En dichos estudios se encuentra también una serie de recomendaciones, hacia arriba, ¿no?, obviamente, que buscan consolidar estas acciones, acelerar la transformación y permitir que PEMES siga fortaleciendo sus procesos de compras públicas. En ese sentido, se advierte que los 2 primeros integrables del estudio ya fueron publicados. Sin embargo, con relación al último integrable, se determinó que a la fecha de la solicitud aún no se contaba con el mismo. No obstante lo anterior, como los plazos para generar dichas versiones ya transcurrió, se le invita al sujeto obligado que, atendiendo el principio de máxima publicidad, a efecto de remitir los integrables faltantes. O sea, los 2 primeros ya están públicos, están en las fechas, se pactaron fechas, y versiones tanto en inglés como en español también se va a hacer. Consecuentemente, del agravio formulado por el particular resultó fundado y la resolución que les propongo es revocar la respuesta de PEMES y se ordena que se entregue copia del acuerdo celebrado por Petróleos Mexicanos y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y su anexo en sus 2 versiones, inglés y español. Indica al particular las páginas electrónicas donde se encuentran publicados los entregables de las 2 primeras etapas. Informa al particular que la fecha de la solicitud del particular no contaba con los entregables correspondientes a la tercera etapa, ni el resumen ejecutivo versión en inglés. Comentario. Considero oportuno presentar este asunto. Bueno, finalmente ya todos los entregables en español, en inglés, etcétera, ya fueron. Ustedes recuerdan, hace algunos días o meses estuvo presente el presidente de la OSD, el licenciado José Ángel Gurría, que tuvo varios actos importantes en el país, uno donde explicó, digamos, cuál es la circunstancia internacional en el mercado petrolero, energético y de las gasolinas, otro que tuvo con la gente del sector educación, con el secretario de Educación, y otro que fue muy importante, donde hicieron público y entregaron el estudio de la OSD sobre la gobernanza pública, y es el estudio sobre las contrataciones públicas de PEMES,
adaptándose al cambio de la industria petrolera, que es el de la OCDE. No lo imprimí todo, son como 240 páginas, digamos, está aquí el índice. Dice, el presente trabajo se publica bajo la responsabilidad del secretario general de la OSD. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de todos los países miembros de la OSD, evidentemente. Tanto este documento como cualquier mapa que se incluya en él no conlleva perjuicio alguno respecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de fronteras y límites internacionales, ni al nombre ni a cualquier territorio, ciudad o área, ¿no? Hay una parte donde dice que son totalmente públicos. Bueno, y está, bueno, el estudio, bueno, que fue entregado y que, bueno, pues, posibilita, digamos, según, digamos, este estudio, pues que Pemex va, digamos, haciendo algunas acciones, pero que si lleva a cabo esas acciones, pues ahorraría, está la nota ahí, pues unos buenos miles y millones de pesos que mucha falta le hacen a Pemex ahora y al país, digamos, si pudiese, digamos, llevar las licitaciones y sus contrataciones bajo los mejores estándares internacionales. Como digo, considero oportuno presentar este asunto en la sesión del día de hoy, a efecto de destacar la importancia que tiene el ejercicio del derecho al acceso a la información, mediante el cual los ciudadanos pueden conocer la documentación e información relacionada con los convenios, acuerdos o contratos que celebran las instituciones de gobierno, tales como en este caso Petróleos Mexicanos, con organizaciones internacionales, como en este caso la OSD, relacionados con dos temas de nuestro interés. El primero de ellos, los contratos públicos y las buenas prácticas, así como la transparencia en dichos procesos de contrataciones y sobre todo en un sector, pues finalmente fundamental y estratégico en nuestro país, como puede ser el sector petrolero. Ya que derivado de las reformas energéticas en el país, se abrió la oportunidad a particulares para ofrecer servicios de gasolinerías con una marca propia, y en el 2018 se estará proyectando la liberación para que se importen gasolinas por parte de los particulares, con lo que Pemex perderá el monopolio de dicho sector. En ese sentido, es que se hace fundamental que toda la industria nacional del sector de hidrocarburos tenga un alto estándar de transparencia, pues el Estado conservó la dirección de la misma, y en ese sentido cada contrato o acto que se genere debe estar a la vista del público para que se pueda generar confianza de los ciudadanos y evitar los abusos y manejos oscuros que propicia la opacidad en cualquier sector. En ese sentido, el propio contrato que se está solicitando a través de la presente solicitud es uno por el cual Pemex, entre otras cosas, solicita la opinión de un organismo como la OCDE, opine sobre cómo mejorar sus prácticas de transparencia y de compras, siendo que la primera aptitud debió ser aperturada este contrato que versa sobre esta temática y no la reserva como pretendió en su momento hacerla la empresa productiva del Estado Pemex. De igual forma, es importante señalar que los acuerdos, contratos, convenios que celebran las instituciones de gobierno son públicos, por lo que debemos hacer un llamado a los sujetos obligados para que celebran este tipo de instrumentos atendiendo a los principios del derecho de acceso a la información pública y transparencia, evitar en todo momento las cláusulas de confidencialidad, las cuales deberán cambiar por cláusulas de transparencia, como ya las llamó, las cuales deberán atender lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, y lo cual se establece dentro de las obligaciones de transparencia específicas en materia energética, que los sujetos obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia y la información relacionada con todos sus contratos, por lo que deberán tener públicamente cuando menos las bases, reglas, ingresos, costos, límites de los costos, contraprestaciones, contribuciones, esto es lo que dice la ley como obligación de transparencia, y pagos realizados y los procedimientos que llevan a cabo tal efecto. Finalmente, bueno, pues este estudio, como nosotros nos dimos, aparte de que lo más importante evidentemente son los resultados, y que estos resultados evidentemente puedan tener pues implicaciones positivas en las políticas de compras de un sector tan importante y los ahorros que se requieren, digamos, también para este sector, dada, digamos, la coyuntura no solo internacional, sino nacional, pues un contrato que, bueno, finalmente pues vino a costar más de 16 millones de pesos a pesos de hoy en este momento, ¿no? Sería todo, señores comisionados. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.